Bendiciones, hermanos y amigos, que Dios me los bendiga en este hermoso día. Es un gran privilegio poderles traer la palabra de Dios a través de este medio. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Tomás Eliseo Leiva y estamos aquí con un solo propósito y una sola visión, el cual es expander el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que Cristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este día vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 16, del verso 1 al 8. Vamos a estar dando lectura a esos 8 capítulos. Marcos 16, el verso 1 al 8. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Estuvimos leyendo en Marcos 16, del 1 al 8. Vamos a estar haciendo una oración para que sea Dios trayendo esa palabra hasta sus hogares. Padre buen Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por un nuevo día que nos has dado de vida, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, que hasta el día de hoy has extendido tu mano de misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Padre, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Reconocemos, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos, Señor, rogándote, Señor, que esta palabra, Señor, fluya, Señor, en el corazón de los que te escuchan, Señor. Que esta palabra, Señor, germine, Señor, en el corazón de aquellos que te escuchan, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que honres tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Abre los oídos espirituales, Señor, para que esta palabra, Señor, entre, Señor, en el corazón del hombre, Señor. En el nombre de Jesús oro, y en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Bien, hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio, vamos a estar predicando bajo el tema: Él no pereció. Este es el tema de esta meditación: Él no pereció. Esta prédica la dividí en 3 puntos. Punto número 1, la entrega. Punto número 2, la muerte. Y punto número 3, la resurrección. Porque antes de la muerte de Cristo hubo entrega total de Cristo. Y antes de la resurrección hubo muerte. Y después de la muerte hubo vida.
y vida en abundancia. Punto número 1. ¿Qué es entrega? ¿Qué es entrega? Entrega es ponerse en las manos de alguien, sometiéndose a su dirección y a su voluntad. Entrega es poniéndose en las manos de alguien, sometiéndose a su dirección y a su voluntad. En este caso, Cristo se sometió a la dirección del Padre y a la voluntad del Padre, porque dijo Jesucristo: porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Jesús habla muy claro a sus discípulos y les dice: me es necesario pasar por Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús habla claro a sus discípulos y les dice: me es necesario pasar por Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, pero resucitar al tercer día. Jesús anuncia su muerte, algo que no le había acontecido aún, pero Él se la dice a sus discípulos, algo que aún no había pasado, pero como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, y que ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios le revela a sus hijos por el Espíritu. Y Dios se las había revelado a Jesucristo por el Espíritu. Porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, y que ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios el Padre le revela a sus hijos por el Espíritu. Como Dios le revela a Isaías, como Dios le revela a este profeta llamado Isaías, en Isaías capítulo 9, verso 6. Dios le revela a este hombre llamado Isaías en Isaías 9, verso 6. Y dice Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios le revela a Isaías por el Espíritu el que iba a venir. Dios le revela a Isaías que iba a venir uno que le iban a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Este es Jesucristo. Este era el Verbo que fue encarnado y habitó entre nosotros los hombres. Cuando Cristo anuncia su muerte, que aún no le había pasado, pero Pedro, dice la Biblia, que cuando escuchó esto, tomándolo aparte, le dijo: Señor, en ninguna cosa te acontezca eso. Cuando Pedro escuchó que Cristo anunció su muerte, Pedro lo tomó aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Pero ¿qué le dijo Jesucristo? Quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas del cielo. Cuando Pedro le dijo: Señor, ten misericordia de mí, en ninguna cosa te acontezca esto, Jesús le respondió: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo
porque no pones tu mirada en las cosas de Dios. Podemos entender que Cristo le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios. Algo que usted entiende y algo que nosotros entendemos, que Cristo estaba haciendo la voluntad de Dios. Cristo estaba haciendo la voluntad del Padre. Cuando usted camina en la voluntad de Dios y está haciendo la voluntad de Dios, y mucha gente, muchas personas quieren desviar el propósito que Dios está haciendo en usted, usted siga caminando, porque Dios estará contigo a donde quiera que usted vaya. Si usted camina en la voluntad de Dios, y aunque la gente murmure y critique, usted siga caminando, porque Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Si Cristo le hubiera puesto importancia a las palabras de Pedro y la hubiera obedecido, el propósito de Cristo no se hubiera cumplido, se hubiera desviado. Si Cristo le hubiera puesto importancia a lo que Pedro le decía, el propósito de Cristo se hubiera desviado, si hubiera terminado mal el propósito de Cristo. Pero Cristo le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque cuando el hombre es llamado por Dios, es guiado por Dios, no por la gente. Cuando el hombre tiene el llamado de Dios, es guiado por Dios, no por la gente. Cuando Cristo oró en Getsemaní, Cristo oró 3 veces en Getsemaní, y Cristo decía casi las mismas palabras, y decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte, aclarando su muerte. Pero en Getsemaní oró 3 veces. Cristo en Getsemaní oró 3 veces, y casi muy similares la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo en Getsemaní. Y decía: mi alma está muy triste hasta la muerte. En Getsemaní Cristo le dijo a Dios: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Cristo le dijo a Dios: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Cristo oró 3 veces en Getsemaní. ¿Y sabe qué hizo Cristo en esas 3 veces? En la primera vez, Cristo doblegó todo su cuerpo a la voluntad de Dios. En la segunda, Cristo doblegó sujetando su espíritu a la voluntad del Padre. En la tercera, Cristo doblegó su alma hasta la muerte, porque dijo Cristo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cristo doblegó su cuerpo, alma y espíritu, sujetándolo a la máxima autoridad de toda la creación, que es nuestro Dios eterno. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que dobleguemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, sujetándonos a la máxima autoridad de toda la creación, que es nuestro Padre eterno. Porque ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás
al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso da como resultado el todo de nosotros. Eso da como resultado todo de nosotros. Cristo no quiere solo una parte de nosotros. Cristo no solo quiere un poquito de nosotros. Cristo quiere todo, una entrega total a Él. Porque este es el gran mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso da como resultado todo de nosotros. Por eso Cristo se sujetó a Dios el Padre. Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Aclarando su muerte, Cristo Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Él fue entregado en manos de pecadores para que se cumpliera la palabra de Dios dicha por los profetas, que era entregado en manos de pecadores, para que la palabra de Dios se cumpliera como estaba escrita, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice se cumple. Cuando Cristo oró en Getsemaní y le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Cristo dijo estas palabras en Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Cristo estaba dando a entender que Dios el Padre le permitiera obtener el perdón de nuestros pecados de otra manera, pero que no fuera su muerte sacrificial, o sea, crucificado. Cristo le estaba dando a entender a Dios que le permitiera obtener el perdón de nuestros pecados de otra manera, pero que no fuera su muerte sacrificial. Pero cuando Cristo dijo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Cuando Cristo le dijo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, ahí Cristo entendió que la muerte sacrificial era necesario, que Él tenía que ser muerto, porque Dios ya había dicho en su palabra que iba a ser entregado en manos de pecadores y ser muerto y resucitar al tercer día. Y como es palabra de Dios, se tiene que cumplir al pie de la letra, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Esta palabra tiene cumplimiento. Esta palabra tiene que cumplirse. Cristo se entregó a la voluntad de Dios y dijo en Getsemaní: hágase tu voluntad. Dijo en Getsemaní: hágase tu voluntad. Y entonces llegó la muerte a Jesús. Llegó el día de que Cristo tenía que ser crucificado. Pero Él dijo: pero resucitaré al tercer día. Él dijo: voy a resucitar el tercer día. Y llegó la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y la muerte vino a Jesús. Y en la cruz, Cristo llevó sobre Él la ira de Dios contra el pecado. Cayó todo el peso de justicia y de juicio contra el pecado sobre Él. En la cruz, Cristo llevó todo el peso del pecado de la humanidad. Y en la cruz dijo Cristo estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Cristo dijo estas palabras en la cruz: Elí, Elí, lama sabactani. Que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo, estando colgado en el madero, dijo: Elí, Elí, lama sabactani.
que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque todo el peso del pecado cayó sobre él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicias de Dios en él. Y dice la Biblia, dice que otra vez Cristo clamó a gran voz. Otra vez Cristo clamó a gran voz y dijo: consumado es, y entregó su espíritu y expiró, murió, pero dijo que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Entonces llegó el tercer día. Llegó el tercer día después de la muerte de Jesús, y al tercer día vino la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo da la seguridad de que era verdaderamente el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo nos da la seguridad de que verdaderamente era el Hijo del Dios Altísimo. La resurrección testifica que Él era más que hombre. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería predicar, pues no tuviéramos un Salvador viviente, pero Él vive por los siglos de los siglos. Por eso estamos hoy aquí predicando, porque nosotros no predicamos de un Dios muerto, nosotros predicamos de un Dios que resucitó y se levantó de entre los muertos, porque Él vive, Él no pereció, Él resucitó dejando la tumba vacía, dándonos vida y vida en abundancia. La resurrección de Cristo nos dio vida y vida en abundancia. El fruto de la resurrección de Cristo fue la vida y vida en abundancia. Ese fue el fruto de la resurrección de Cristo, de que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 2, verso 4, Efesios 2, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 4 al 7, nos dice, Efesios 2, del 4 al 7, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La resurrección de Cristo fue el fruto de darnos vida eterna, fue el fruto de darnos vida y vida en abundancia. La resurrección de Cristo fue la victoria completa de Él, y ahí se cumplió la palabra que Él dijo: consumado es, que esto es, todo está hecho, todo está hecho, consumado
es el fin de una vida en esclavitud y el principio de la libertad eterna. Cuando Cristo resucitó, la resurrección de Cristo dio el fin de una vida en esclavitud de pecado y el principio de la libertad eterna. ¿Y qué más? ¿Qué más dio Cristo después de la resurrección? ¿Qué más dio Cristo aparte de la vida en abundancia? ¿Qué más dio Cristo después de la resurrección? Dice la Biblia que dio dones a los hombres. Dice la Biblia que dio dones a los hombres. Y eso lo encontramos en Efesios 4. Efesios 4, versos 7 al 12. Efesios capítulo 4, verso 7 al 12. Y dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. ¿Y eso que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, yo quiero que usted entienda esto, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dio Cristo? Dio dones. Dio dones a los hombres. Cristo dio dones a los hombres. ¿Y cuáles son esos dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La Biblia nos habla de 5 ministerios que Cristo dio al hombre. 5 ministerios que se manifiestan en el hombre, los cuales son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El primero que nombra la Biblia es apóstoles. El primero que nombra es apóstoles. Apóstoles son hombres enviados por Dios con una misión o tarea divina. Asimismo sirven de portavoces de Dios que transmiten una nueva revelación y comprensión a la iglesia. Apóstoles son personas enviadas por Dios con una misión o tarea divina. Asimismo sirven de portavoces de Dios que transmiten una nueva revelación y comprensión a la iglesia. Y segundo, profeta. Los profetas comunican la voluntad de Dios a los creyentes para el presente y anuncian el futuro. Los profetas comunican la voluntad de Dios a los creyentes para el presente y anuncian el futuro. ¿Por qué? Porque Dios se los revela por el Espíritu. Porque como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, y que ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios le revela a sus hijos, a sus siervos, por el Espíritu. Por el Espíritu. Los revela Dios por el Espíritu. Apóstoles y profetas son el primer fundamento en Cristo Jesús. Apóstoles y profetas son el primer fundamento en Cristo Jesús. ¿Por qué?
¿Por qué son el primer fundamento en Cristo Jesús? Porque nos dice Efesios capítulo 2, el verso 20 y 21. Apóstoles y profetas son el primer fundamento en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos dice Efesios capítulo 2, verso 20 y 21. Nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Escuche esto: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, 20, 21 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para ser un templo santo en el Señor. Y pasamos al tercero, que es evangelista. El evangelista tiene el don de extender el evangelio sobre toda parte de la tierra. El evangelista tiene el don de extender el evangelio de Jesucristo, fundar iglesias proclamando las buenas nuevas de la palabra de Dios con hechos, y poder instruir a los demás en la evangelización. El evangelista tiene el don y la capacidad de extender el evangelio de Cristo y fundar iglesias proclamando las buenas nuevas de la palabra de Dios con hechos, y poder instruir a los demás en la evangelización. Pastores y maestros, por último. Pastores y maestros tienen la misma responsabilidad, similares. Los pastores tienen que proporcionar supervisión, consuelo y dirección como iglesia, como pastores de la iglesia. Los pastores tienen que proporcionar supervisión, consuelo y dirección como pastores de la iglesia. Los maestros tienen que instruir y aplicar la revelación divina a la vida de la iglesia. El maestro se tiene que ocupar de transmitir las enseñanzas reveladas por Dios para edificar la iglesia y capacitar a los creyentes para que aprendan a distinguir la falsa doctrina de la verdadera enseñanza. Esa es la responsabilidad de los maestros: transmitir la revelación, no palabras de hombre, sino que transmitir la revelación que Dios le da, transmitirla a la iglesia y poderlos capacitar a todos los creyentes para que aprendan a distinguir la falsa doctrina de la verdadera enseñanza. ¿Por qué? Porque nos dice Efesios 4, 13, 14 y 15. Efesios 4, 13, 14 y 15 nos dice: hasta que todos lleguemos a la misma unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Por eso el maestro tiene la responsabilidad, no es que quiera, el maestro tiene la responsabilidad como maestro de una iglesia. Usted tiene la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios revelada, instruirlos a todos los creyentes para que aprendan a discernir, a distinguir las falsas doctrinas de las verdaderas enseñanzas, porque nos dice Efesios 4, 14,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Oiga, qué hermoso es esto. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y también, hermanos y amigos que nos ven a través de este medio, también Cristo dio autoridad al hombre. Cristo dio autoridad, dio potestad al hombre, porque Él dijo: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Y nosotros tenemos el gran privilegio de ser bienaventurados, porque dijo Cristo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos somos nosotros, que no vimos, pero creemos que Cristo se levantó de entre los muertos, dándole a entender a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Dándole a entender a la muerte, diciéndole: ¿dónde está tu aguijón? Y al sepulcro: ¿dónde está tu victoria? Porque la tumba Cristo la dejó vacía.